Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hoy traigo el caso de unos asesinatos en Truro, Australia, pero no os lo traigo estructurado como normalmente lo hago. Lo vamos a dividir en dos partes, en el mismo vídeo, pero en dos partes. Por un lado os voy a contar la cronología de las apariciones de las chicas asesinadas a través de la policía y por otro lado os traigo el testimonio de uno de los asesinos o supuesto asesino, porque no se pudo demostrar nunca qué tipo de participación tuvo él en los casos, pero os voy a contar cómo él relata y le cuenta a la policía cómo fue cada uno de estos asesinatos. Así que yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. El 25 de abril de 1978, en Truro, Australia, un hombre y su mujer estaban recogiendo hongos cuando de repente se encontraron, yaciendo parcialmente en la arena, los restos dispersos de una mujer joven. Al principio creían que se trataban de unos huesos de animales, así que se van a su casa. Pero como cuenta el hijo de esta pareja, la madre no podía dormir tranquila, estuvo durante 2 noches teniendo sueños extraños donde oía una voz que le decía que volviera al sitio donde había encontrado esos huesos. Así que a los 2 días, esta pareja vuelve al lugar donde habían encontrado los huesos. Y es allí donde ven por primera vez un zapato y dentro del zapato un pie humano. La policía, que acudió a la escena, estaba segura de que la muerte de esta mujer había estado envuelta en juego sucio. La mujer había sido arrojada al monte después de ser asesinada. Fueron los archivos dentales los que confirmaron la identidad de la víctima. Esta primera víctima se llamaba Veronica Knight, de 18 años. Por desgracia, la policía no pudo encontrar ninguna pista que llevara a ningún sospechoso del asesinato de Verónica. Así que el caso se queda abierto. Para poder avanzar en el caso, la policía pide ayuda a todos los detectives privados que hay en la ciudad de Adelaida. Poco después del hallazgo del cadáver de Verónica, ese mismo año aparece el cuerpo de otra mujer cerca del puente Murray, al este de Adelaide. El cuerpo era muy esquelético y fue muy difícil identificarlo, pero lo consiguen y la mujer es identificada como Maria Dickinson, de 20 años, que había sido reportada como desaparecida 8 meses antes. La causa de la muerte de María había sido por un disparo en la cabeza. En el mes de marzo, encuentran el cuerpo de Lina Marciano, de 20 años. La encuentran en un basurero en Adelaide. Había sido estrangulada, golpeada severamente y apuñalada en varias ocasiones. Evidentemente, a la policía le empieza a preocupar que haya un asesino en serie. Las 3 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas en un tiempo de 2 meses, lo que para la policía eran muchas víctimas en muy poco tiempo. Así que la policía empieza a investigar los informes por desaparición y se dan cuenta de que hay varios informes de desaparición de chicas jóvenes desde 1976. Entre estos nombres se encuentra el de la primera víctima, Veronica Knight. Con todas estas desapariciones y los 3 cadáveres encontrados por la policía elaboran un perfil. Ellos piensan que es un hombre local, un hombre que vive en el pueblo de Adelaide, que es un delincuente sexual que tiene muchas probabilidades de haber sido liberado hacía poco, un poco antes de empezar con el primer asesinato. La policía pensaba que el asesino de estas chicas podía haber vuelto a la cárcel, porque habían parado las desapariciones, porque de repente, desde 1976 a mediados de 1977, pararon los reportes por desaparición de chicas jóvenes. La policía continúa con la investigación de una manera muy discreta, para que no salga a la luz que están investigando estas 3 muertes y varias desapariciones, para que no salga a la luz y que el culpable no se entere de la investigación y huya. En 1979 se encontraron los restos de Sylvia Pittman, cerca de Truro, a solo 2 kilómetros de donde se había encontrado a Veronica Knight, y justo un año después. Sylvia Pittman estaba en la lista de mujeres desaparecidas. Poco tiempo después, los medios de comunicación se enteran del caso y la historia se difunde por todo el país. Los periódicos llegan a ofrecer una recompensa de $10.000 australianos
para poder atrapar al asesino, y el gobierno aumenta esta recompensa a 30.000. Estas ofertas de recompensa dieron sus resultados. Un hombre se acercó a la comisaría de policía a contar que una amiga suya hacía un tiempo había tenido una conversación un tanto extraña con un tal James Miller, que su amiga le había contado que Miller le había dicho que él, junto a otra persona, junto a Christopher Worrell, eran los culpables de los asesinatos de estas chicas, de los asesinatos y las desapariciones. Estamos hablando de que esta persona, cuando va a hablar con la policía, está en el año 1979. La conversación que su amiga tuvo con James Miller fue en el año 1977. Habían pasado 2 años desde esa confesión. Y esta confesión se da en un entierro, en el entierro de Christopher Worrell, el supuesto cómplice de James Miller, con el que asesinó y secuestró a todas esas chicas. Y hay ahí el motivo por el que las desapariciones paran, cesan. No es porque el culpable ha sido encarcelado por otros motivos como pensaba la policía, es que uno de los culpables había fallecido en un accidente de tráfico. Y en su propio entierro es cuando su cómplice James Miller le cuenta a esta mujer que son los causantes de las desapariciones y las muertes de esas chicas. De hecho, el último reporte por desaparición había sido 8 días antes de la muerte de Christopher Worrell. Es decir, 8 días antes de morir en el accidente de coche había secuestrado a otra chica. Esta mujer, que habló con James Miller, fue hasta la policía e hizo una declaración formal y contó que Christopher Worrell y James Miller recogían a homosexuales en su coche y les robaban bajo la amenaza de decirle a todo el mundo que eran homosexuales. Miller también le había contado que Worrell recogía a chicas y las mataba. Le confesó que era Christopher Worrell quien realmente mataba a las chicas, pero que él se sentía responsable porque no podía detenerlo. Que Worrell las recogía, las violaba y las estrangulaba, y que él solo conducía el coche. Miller le dice a esta mujer también, no entiendo muy bien por qué, que él puede llevarla a ella, si no le cree, hasta donde están los cadáveres de estas chicas. Lo más asombroso de todo esto es que esta mujer no va a denunciar lo que Miller le está contando. Según ella, no dice nada porque como Miller solo conducía y el verdadero culpable, que era Christopher Worrell, ya estaba muerto, ya no se iba a poder solucionar nada. Para la policía, el perfil de Christopher Worrell encajaba a la perfección. Había sido encarcelado por intento de violación y fue liberado de la prisión de Yatala en octubre de 1976, y su muerte en el accidente de coche coincidía con el cese de los asesinatos. En abril de 1979 se encuentran 2 esqueletos más. Los restos pertenecían a Vicky Howell y a Connie Jordanis. Fueron encontradas prácticamente juntas, a muy poca distancia y a 1 kilómetro de donde se encontró el cuerpo de Veronica Knight. La policía detiene a James Miller y le lleva a la jefatura de policía para que responda a unas cuantas preguntas. En este interrogatorio, Miller les cuenta todo a la policía y les dice que les mostrará dónde están el resto de los cuerpos. Así que se llevan a Miller a Truro junto al forense y un patólogo. Cuando llegan, un medio de comunicación ya se había enterado de la noticia y de a dónde se dirigían, y estaba allí esperándolos. Miller llevó a la policía primero a los lugares donde se habían encontrado las primeras 4 víctimas. Después se introdujeron en el monte, hasta que Miller se paró en un arbusto grande y le dijo a la policía que justo ahí podrían encontrar otro cuerpo. Acurrucado junto a un árbol había un esqueleto, el de Julie Mikita. De ahí se dirigieron a Post Goulder Beach, donde encontraron el cuerpo de Deborah Lamb. Su cuerpo había sido enterrado en un agujero que estaba cubierto con una madera. El forense llegó a la conclusión de que esta fue la víctima que más sufrió, que fue el ataque más fuerte. Sus tobillos y muñecas estaban atados con un cordón, sus medias estaban envueltas alrededor de su cuello y boca, y encontraron arena en sus pulmones, lo que determinó que fue enterrada viva. Por último fueron a Gilman,
una área aislada en las afueras de Adelaide, pero no pudieron encontrar restos en esta zona. En esta misma zona, un tiempo después, encuentran el esqueleto de Tanya Kenny. Con ella, la policía había localizado a todas las chicas reportadas como desaparecidas que tenían en su lista. Miller fue acusado de 4 cargos de asesinato y más adelante le acusaron de otros 3 cargos. El 12 de marzo de 1980, después de un juicio de 6 semanas, Miller fue condenado a 6 cadenas perpetuas, una por cada asesinato. Del único que fue absuelto fue del de Veronica Knight. Miller, por su parte, asegura que es inocente de asesinato y dijo que su amor por Worrell le había hecho guardar silencio sobre los asesinatos. James Miller pudo haber pedido libertad condicional en el año 2014, con 74 años, pero murió en prisión el 22 de octubre de 2008. Bueno, y este es el caso visto de manera policial, cómo la policía fue hallando los cadáveres, cómo fue el arresto de James Miller, cómo llegaron a la información de quiénes habían sido los culpables de estos asesinatos. Y ahora os voy a contar el relato de James Miller cuando la policía le detiene y él va contando paso a paso cómo raptan a cada chica y cómo Christopher Walter las viola y las mata. El testimonio de James Miller comienza el 23 de mayo de 1979. En ese momento, Miller tiene 38 años. Cuando este interrogatorio comienza, ya han pasado 2 años y medio desde el primer asesinato. Como he comentado antes, él empieza su interrogatorio diciendo que él no tiene nada que ver con los asesinatos, que él solamente conducía el coche, que en ningún momento le hizo nada a las chicas. Yo hasta ese punto le puedo llegar a creer porque James Miller era conocido como un hombre homosexual. Por otro lado, Christopher Worrell estaba reconocido como bisexual. Entonces, con ese dato me puede llegar a encajar que James Miller no hiciera nada a las chicas. La primera víctima, que fue Veronica Knight, era una chica de 18 años. Según Miller, Veronica estaba haciendo sus últimas compras antes de viajar a Melbourne para pasar las vacaciones de Navidad con su familia. La infancia de Veronica fue muy dura. Su padre era alcohólico y su madre murió poco después de darle a luz. Como su padre era alcohólico, Servicios Sociales se la lleva y Verónica crece en varios hogares de acogida y en instituciones del Ejército de la Salvación. Había gente que consideraba que Verónica tenía algún tipo de retraso educacional debido a su estilo de vida y a sus vivencias desde la infancia. Miller cuenta que él y Worrell estaban dando un paseo en coche y Worrell se bajó para estirar las piernas. Es ahí cuando se encuentran con Veronica Knight y le ofrecen llevarla en coche. Ella acepta. Fueron hasta Winding Point y una vez allí se alejan de Adelaida, que es donde vivía Verónica. Miller para el coche y Worrell comienza a propasarse con ella. Comienzan de nuevo la marcha con el coche y a pocos kilómetros de Truro el coche gira de repente y sale de la autopista para meterse por una carretera lateral que se adentra en el campo. Y allí, en medio de la nada, paran el coche. Miller se baja del coche y deja a Worrell solo con Verónica. Y es allí donde Worrell, después de abusar de ella, le ata una cuerda al cuello y la asfixia. Miller cuenta que él abandona el coche durante 20 minutos, que a los 20 minutos cuando él llega, la chica ya está muerta. Cuenta que cuando él llega y ve a la chica muerta se enfada mucho con Worrell y le echa en cara lo que ha hecho, a lo que Worrell saca una navaja, se la pone en el cuello a Miller y le amenaza y le dice que se calle la boca, que no diga nada, que si no el siguiente va a ser él. Así que Miller le ayuda a Worrell a arrastrar el cuerpo entre unos árboles, a taparlo con unas ramas y allí la dejan, la abandonan y se van. La familia de Verónica la reporta como desaparecida a las 24 horas. Miller le dice a la policía que él pensaba que este primer asesinato había sido un accidente, había sido un hecho aislado en el que Worrell había perdido los papeles. Miller le sigue contando a la policía que 10 días después del asesinato de Verónica se encuentran con Tanya Kenny, que van conduciendo en el coche, recorriendo las calles de Adelaida en busca de chicas, por las estaciones de trenes, las paradas de autobús y las entradas a los hoteles. Tanya Kenny acababa de regresar el 2 de enero a Adelaida y había estado en casa de unos amigos de visita para las fiestas de Navidad. Y es en la puerta de un centro comercial donde Miller y Worrell encuentran a Tanya. Miller deja a Worrell y se va con el coche a dar una vuelta.
Cuando regresa cuenta que los encuentra a los dos, a Worrell y a Tanya, en la puerta trasera del centro comercial. Se sube al coche y con la excusa de pasar por la casa antigua de la hermana de Miller a recoger unas ropas viejas, la llevan hasta allí. Miller, una vez más, se queda en el coche y Worrell es el que entra en la casa con la chica. Según Miller, escucha un grito y es cuando baja del coche y entra en la casa. Y una vez que entra, encuentra que Worrell ha estrangulado a Tanya. Dice que se dio cuenta de que la había estrangulado porque tenía una marca roja en el cuello, una marca como de una cuerda de una guitarra. Como todavía era de día, Worrell y Miller cierran la casa con el cadáver de Tanya dentro y regresan por la noche. Meten el cadáver en el maletero y se van a Wingfield, un suburbio al norte de Adelaide. Allí entierran el cadáver en una fosa poco profunda que habían cavado antes de ir a por Tanya a la casa. Cuando Tanya no regresa a su casa esa noche, los padres se piensan que se ha quedado a dormir en casa de alguna amiga. Al no recibir noticias de su hija, es cuando van hasta la comisaría de policía y reportan su desaparición. La siguiente víctima fue Julie Mikita, de 16 años. Julie creció en una familia ejemplar. Sus padres eran profesores y apasionados del teatro. Sus padres confiaban en las amistades de Julie y se sentían seguros. Cuando Julie Mikita ese día sale del trabajo, llama a sus padres para decirles que va a llegar un poco más tarde. Sobre las 9 de la noche, Julie se encuentra esperando el autobús para regresar a su casa, y en ese momento pasan con el coche Worrell y Miller. Worrell empieza a hablar con la chica para convencerla a que se suba al coche. Aparte, para darle un poco más de seguridad, le dice que James Miller es su padre. Pero cuando ya están en el coche, Miller coge otro camino y se dirige a un lugar apartado. Aparca y se va del coche, dejando a Worrell solo con la chica. Según él, abandonó el coche porque llevaba mucho tiempo conduciendo y necesitaba estirar las piernas. En el momento que Miller se va del coche, Worrell comienza a atacar a Julie, pero Julie consigue escapar del coche. Echa a correr, pero por desgracia Worrell la alcanza. En cuanto se hace con ella, empieza a estrangularla. Según Miller, él llega en ese momento e intenta convencer a Worrell de que pare. Pero Worrell le amenaza y Miller se queda allí parado viendo cómo Worrell termina por estrangular a la chica. La vuelven a meter en el coche y se van hasta las afueras de Truro, donde la tiran de cualquier manera y la tapan con 4 hojas sueltas. Según Miller, Worrell estaba cada vez peor, estaba más desatado y más violento. El 6 de febrero de 1977, cerca de la estación de Adelaide, Worrell ve a Sylvia Pickman, una chica de 16 años. Se acerca a ella y comienza a hablar. Worrell le ofrece llevarla en coche junto a su padre. Consigue convencerla y ambos se suben al coche con Miller. De ahí se fueron a Wingfield. Worrell le dijo a Miller que saliera del coche un rato y se fuera a dar un paseo. Una vez más, Worrell, cuando Miller se va, se lanza contra Sylvia, la inmoviliza, la viola y la estrangula. Miller vuelve a decir que él se fue durante 20-30 minutos y que cuando regresó Sylvia ya estaba muerta. De ahí se llevaron el cadáver de Sylvia a Truro y se deshicieron del cadáver muy cerca de donde habían tirado a la primera chica, a Veronica Knight. Evidentemente, los padres de Sylvia denunciaron su desaparición. La noche del 7 de febrero, 24 horas después del asesinato de Sylvia Pickman, Worrell cita a Miller para encontrarse con él enfrente de la oficina de correos de Adelaida. Cuando Miller llega, Worrell está junto a una mujer de 26 años, Pickman Howard. Miller le cuenta a la policía que esta chica le gustaba más que las otras, a Worrell. En esos momentos, Picky Howard tenía una vida bastante inestable, emocionalmente hablando. Estaba separándose de su pareja. Entran los tres en el coche y se dirigen a media hora en coche de Adelaida, por la carretera de Barossa Valley, y se detienen en una zona tranquila. Miller sale del coche para mear y según él, Worrell y la chica lo están pasando muy bien juntos. Según él, esta vez es consensuado. Pero en un momento dado Worrell pierde el control, se vuelve violento y empieza a estrangular a la chica. A pesar de que la chica se defiende, Worrell puede con ella, le consigue quitar las medias y con esas mismas medias la asfixia y se queda mirándola como lentamente va muriendo. Según Miller, cuando él llega al coche, Picky Howard está envuelta en una manta
y Worrell le dice que se suba al coche, que conduzca hacia Truro, que van a deshacerse del cadáver. Esta es la primera vez que Worrell comete 2 asesinatos en 24 horas. Era evidente que la satisfacción que él obtenía con estos asesinatos cada vez le duraba menos tiempo, lo cual le convertía en una persona todavía más peligrosa. 2 días después del último asesinato, Connie Jordanilis, una chica de 16 años, se convierte en la siguiente víctima de Worrell. Miller cuenta que la policía les detuvo por la pegatina de la ITV, y mientras estaban parados con la policía, Worrell vio pasar a Connie. Así que cuando la policía se va, Worrell le dice a Miller que dé media vuelta. Sale del coche y va directo a la chica a convencerla de que suba al coche. Una vez más lo consiguen y engañan a la chica llevándola al campo. De nuevo Miller baja del coche, los deja a solas y Worrell viola y asfixia a la chica. Son ya 6 asesinatos en 6 semanas. 3 días después del asesinato de Connie Jordanilis, Worrell y Miller vuelven al acecho de otra víctima. Es la madrugada del domingo 12 de febrero de 1977 y Worrell ve a una chica. Paran y la ofrecen llevarla. La chica, una vez más, se sube. Esta chica es Deborah Lamb. Esta vez, en vez de ir a Truro, se dirigen a una apartada playa. Allí, Worrell la arrastra del coche, la inmoviliza, la ata y la amordaza. Le quita las medias y la estrangula con ellas. Después, la arrastra hasta una alcantarilla arenosa y la entierra bajo un montón de tierra. Más tarde, en la autopsia, averiguan que fue enterrada viva. Como ya había comentado en la primera parte del vídeo, lo saben porque la encuentran arena en los pulmones. El sábado 19 de febrero de 1977, Christopher Worrell y James Miller llevan a otra chica en el coche, Deborah Skews. Esta chica era conocida de Worrell, por lo tanto acepta que ambos la lleven de regreso a Adelaida. En esta ocasión, el coche lo conduce Worrell, y de camino a Adelaida, Worrell pierde el control del coche y muere en un accidente. Muere él y la chica, pero James Miller se salva, teniendo solamente una fractura en el hombro. Y es en el entierro de Worrell donde Miller habla con una mujer que 2 años y medio después es la que habla con la policía y les cuenta todo lo que Miller le había contado. Bueno, y sobre el arresto y la condena de Miller ya lo he hablado en la primera parte. Así que el vídeo llega hasta aquí, no sé qué os ha parecido, si conocíais el caso, dejadme vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Yo me despido, os dejo por aquí la carita, como siempre, para suscribiros y activar las campanitas si os interesan este tipo de vídeos, si os gustan cómo lo traigo con la narrativa que yo lo traigo, y os dejo por aquí un par de vídeos, una lista de reproducción, lo que vaya apareciendo. Me despido y nos vemos en el siguiente caso. Chao.